No sea necio, ¿sí? Se nos las han dicho en todos los tonos, colores y sabores, ¿sí o no? ¿Y alguno quiere decirme qué significa esta palabra, necio? ¿Escuchó? ¿Ah? La hermana dice que se esté quieto, que no moleste, en otras palabras, no moleste, quédese quieto, hombre, no sea necio. Yo alguna vez la he pronunciado, gracias a Dios, muy pocas veces, pero y también la he escuchado. A mí me ha pasado, yo sé que a cada uno de ustedes. Y como les digo, en todos los tonos nos la han dicho y todo. ¿Y usted la ha leído en la palabra del Señor? No. Pues hermano, así como nosotros como padres, como abuelos, tíos, esto la hemos pronunciado, nos la han dicho, Dios también nos la dice en su palabra. ¿Sí o no? En Proverbios hay más de un versículo, pero ahorita se lo digo, esperen un momentico. Sería muy bueno que nos acostumbráramos nosotros, cuando estemos allí en la silla, de traer una libretica y tomar apuntes, porque realmente a veces no se nos queda todo allí, o sobre todo las citas bíblicas. Entonces sería muy bueno que tomáramos esa costumbre de eso. Vea, la hermana Marta ahí tiene su libretica o su hojita para llevar esto a la casa, repasarlo, verificar, ¿es cierto lo que me dijeron allí en el púlpito, lo que me están diciendo o no? En el momento en que usted retoma esos apuntes, Dios vuelve y habla a su vida. ¿Cuánto lo creen? Porque dice que la palabra es viva y eficaz, ¿saben? Aleluya. Pues hermano, hoy vamos a hablar de esta palabra, necio. Y yo le pedí el favor allí a los de multimedia que por favor me proyecten el significado de la palabra necio. Y vamos todos a ver, mire, aquí dice, todos vamos a leerla, dice necio, persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas demostrando ¿qué? Poca inteligencia. Se nos olvidará ese significado y habrán algo otros, pero me llamó mucho esa persona que insiste en sus propios errores. Y la palabra del Señor no lo dice allí. O se aferra a ideas demostrando poca inteligencia. O sea que en otras palabras, el necio es ¿qué? Una persona poco inteligente. Cuando nos portamos neciamente estamos siendo poco inteligentes. Tremendo eso, ¿cierto? Entonces ya sabemos ahí el significado cuando les estamos diciendo a esos muchachos, bueno, le estamos diciendo que son poco inteligentes y no es la idea, amén. Vayamos al libro de Salmos, al capítulo 14, en el versículo 1. ¿Ya todos conmigo? Dice Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables y no hay ¿qué? Quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacer obras abominables, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien. Dice la palabra del Señor también en otros versículos, dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto lo dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo.
no seas poco inteligente, en otras palabras. Voy a darle otra cita bíblica de que la palabra de Dios sí nos habla de esto, de necio. En Proverbios capítulo 12, en el versículo 16 dice: el necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y si le sigo dando citas, usted va a ver que la palabra nos afirma y nos está enseñando de que a veces nosotros como hijos de Dios nos portamos poco inteligentes, o sea, nos portamos neciamente. Pero hay un proverbio que yo creo que todos nos lo han resaltado y no lo sabemos de memoria, tanto mujeres como hombres, y dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué dice? Con sus manos la derriba. Mas la mujer poco inteligente, con sus manos, ¿qué? La derriba. Ya vamos entendiendo esto de lo necio, de la palabra necio. ¿Amén o no amén? Y para que tome apunte allí esta otra cita, Lucas 6, el Evangelio según San Lucas capítulo 6, el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, ahí tenemos. Necio. Es aquella persona poca inteligente. Es aquella persona que les está uno diciendo: mire, no haga este negocio porque por ahí le va a ir mal. ¿Sí? Y les están diciendo, les dicen una y otra vez y le vuelven a decir: mire, no haga esto, porque si usted lo hace, no va a ser la bendición que usted espera. Y la persona que, no, yo lo hago porque yo veo que es así. Y lo hace. ¿Y qué tiene que uno decirle después? ¿Sí ve? Le dije que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque a veces uno se porta neciamente. La palabra del Señor nos dice una y otra vez cómo vivir como hijos de Dios para bendición a otros, ¿sí o no? La palabra del Señor nos enseña qué debemos de quitar de nuestras vidas para poder llevar un matrimonio feliz, ¿sí o no? Él nos da consejos. Allá en Efesios le habla a la mujer, le habla al varón y nos dice cómo actuar. O sea, Él nos aconseja qué debemos de hacer para que el amor no mengüe, para que haya comprensión los unos con los otros. Pero a veces dejamos que esos consejos de Dios pasen por encima y comenzamos a portarnos neciamente. Cuando uno se porta neciamente, ¿qué viene después? Las consecuencias, ¿cierto? De nuestra poca inteligencia, de nuestro poco entendimiento para con Dios. Hermano, hermana, ¿cuántos tienen este libro? Ahora, ¿cuántos lo leen? Seamos inteligentes.
Usted y yo no estamos solos. Tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios grande, maravilloso, a un Dios sabio, a un Dios que aconseja, a un Dios que nos sabe instruir. Dejémonos instruir. No nos portemos neciamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando se dice ahí en la palabra que dice el necio en su corazón, y cuando en otra parte de la palabra nos dice de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Cierto? Estamos entendiendo, ¿cierto? Cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios, es porque no ha conocido a Dios. Porque no le ha abierto ese corazón a un Dios poderoso, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que tiene poder. Amén. Dice también la palabra del Señor que las personas poco inteligentes, o sea, las personas necias, su fin no va a ser un fin de bendición, sino al contrario, de perdición. Hoy el Señor nos dice en su palabra que si hemos estado actuando poco inteligente, comencemos a sacar eso de nuestras vidas y a dejar que el poder y la sabiduría de Dios nos instruya para comenzar a orar y a actuar y a vivir como hijos de Dios. Hombres sanos, mujeres sanas, con corazones convertidos, porque allí es donde está, ¿qué? La bendición. Si le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, hermano, usted va a tener la fuerza para salir victorioso de las pruebas y de las adversidades, porque el enemigo no tiene poder para vencerte. Porque dice la palabra del Señor que Satanás tiene poder, pero que Dios tiene todo poder. Hermano, hermana querida, la palabra del Señor nos dice que si usted está pasando en estos momentos por un momento de dificultad, de prueba, de adversidad en su vida conyugal, dice el Señor que si actuamos inteligentemente, Él nos va a ayudar para sacar ese hogar adelante. Que si estamos pasando por un momento de adversidad, de conflicto con nuestros hijos, con esos hijos rebeldes, con esos hijos que realmente están algunos sumidos en la droga, en el alcoholismo o algún familiar, dice el Señor que si atendemos a Él, si abrimos nuestro corazón y le creemos a Él, nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para saber cómo ayudar a ese familiar, a ese hijo a salir adelante, porque Él es sabio en hacerlo. Dice la palabra del Señor allí en Proverbios 12, versículo 22, los labios del mentiroso son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Que si sacamos la mentira de nuestras vidas, que si sacamos el engaño de nuestras vidas, el Señor va a comenzar a obrar con poder y con bendición y va a traer contentamiento a nuestras vidas, a nuestras familias. Amén. Porque se va a hablar verdad, no va a haber engaño los unos a los otros. Porque le estamos entregando al Señor todas las cosas que no le agradan, que Él las saque de nuestra vida. ¿Para qué? Para ser personas nuevas cada día. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted decide seguir, andar, proyectar su vida con el Señor, debe ir dejando atrás todas las cosas viejas, todo lo que lo hacían una mujer
iracunda, un hombre mentiroso, un hombre engañador, todo lo que hacía que su familia tuviera allí conflictos. Cuando vamos dejando esas cosas atrás y comenzamos a dejar que la persona de nuestro Señor Jesucristo obre en nuestras vidas, en nuestros hogares, ahí vemos que estamos siendo personas inteligentes, personas sabias. Amén. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y nosotros no podemos, si estamos sentados aquí en este lugar, negar el poder de Dios. O sea, no podemos seguir obrando neciamente. No podemos seguir diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. De ninguna manera, hermanos. No podemos seguir siendo esos cristianos que un día sí andamos aferraditos a la presencia del Señor, y más cuando hay situaciones difíciles, pero que cuando todo está bien, comenzamos a andar y a orar neciamente. Amén. Dice la palabra del Señor claramente: o somos fríos o somos calientes. Pero los tibios, ¿qué dice el Señor? Los vomitará de su boca. No voy a preguntar cuántos fríos, ni cuántos tibios, ni cuántos no, porque eso es. Y también dice la palabra del Señor que mire, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí lo dice o no lo dice la palabra del Señor? Todos los días debemos de examinarnos, todos los días debemos de autoevaluarnos y decir: Señor, aquí me presento delante de ti, Dios. Gracias por encontrarme, gracias por recogerme, gracias por querer hacer de mí una nueva criatura. Pero no solamente es decirle, es también dándole el espacio para que Él obre. Porque si usted no le abre el espacio, el Señor no va a hacer cosas que usted no le ha permitido que haga en su vida. ¿Sí o no? Ejemplo, si yo practico la mentira y le digo: Señor, gracias por hacer de mí una nueva criatura, Dios. Las cosas viejas están pasando de mí. Mami, allá viene el cobrador, dígale que no estoy. Y hace 2 segundos o en ese mismo momento está diciéndole: gracias, Señor, porque estoy dejando la mentira a un lado. ¿Usted cree que el Señor va a obrar ahí? No, porque está diciendo, pero no está sintiéndole en su corazón de renunciar a ese pecado, a esa falta. Dice la palabra del Señor que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y no recuerdo la cita bíblica, dicen ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y nos da una lista. Pero estas partes, esos versículos de la Biblia a veces no la queremos tocar, porque no queremos entregar esas áreas para que el Señor comience a hacer de nosotros verdaderamente unas nuevas criaturas. Y ahí ya nos seguimos comportando neciamente. Si dejamos allí el significado de necio, allí los de multimedia me colaboran, y seguimos ahí incurriendo en nuestros propios y en los mismos errores. Pero ¿por qué será que ese esposo mío no cambia?
Cuando ya han hablado los dos y le ha dicho el esposo, es que realmente usted es una mujer muy cantaletuda y eso me aburre y eso es… Y si ya se ha hablado entonces, y seguimos cometiendo el mismo error, ¿qué estamos haciendo? Necios, ¿cierto? Estamos siendo una mujer necia. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Pues estamos hoy muy regañados. Pero lo dice la palabra del Señor. Y la verdad es que el Señor quiere ver en este lugar familias cambiadas, transformadas y familias bendecidas, familias felices por el poder de Dios. Amén. Pero para ver eso nosotros necesitamos abrirle áreas a nuestro Dios, esas áreas que están afectando mi vida, que están afectando mi familia, que están afectando el entorno. Debemos entregárselas al Señor. Debemos decirle al Señor, cambia primero, quita de mí toda necedad. No mirar que ese hijo es el necio, no mirar que ese esposo es el necio, sino decirle al Señor, comienza por mí primero, Dios. Porque la verdad yo a veces me porto muy necia. Cuando comenzamos a decirle eso al Señor, vamos a ver cómo Dios se comienza a glorificar. Vamos a ver cómo de esa manera estamos aplastándole la cabeza a Satanás. Amén. Entonces, ¿qué es el necio? Persona que insiste en sus propios errores. Nosotros ya con el conocimiento que tenemos de Dios no podemos estar insistiendo en nuestros propios errores. Los errores se deben de corregir, hermano querido. Los errores se deben de corregir. No se debe de huir o de taparlos, se deben de corregir para ver la bendición. ¿Sí o no? Persona que insiste en sus propios errores. Persona poco inteligente. Nosotros como hijos de Dios no podemos seguir actuando poco inteligentes, hermano. Porque si del Señor lo recibimos todo, Él dice que Él nos ha llenado de su poder y de su bendición. Y tenemos como Padre a un Dios inteligente, lleno de sabiduría, lleno de poder. ¿Cómo vamos a nosotros a actuar con un Padre tan sabio y tan poderoso, poco inteligente? Cuando nuestro Dios está diciéndonos, corrige tus palabras, no trates a tu hijo así porque lo estás atando. Dice que las palabras tienen poder. ¿Sí o no lo dice la palabra? ¿Que las palabras tienen poder? Entonces, ¿por qué nosotros, conociendo esa verdad de que las palabras tienen poder, por qué estamos diciéndole a nuestros hijos brutos? Conociendo esto, porque entonces estamos pronunciando palabras que están atando, que están disminuyendo a nuestros hijos o a la persona a la cual usted le dijo esa palabra. No podemos seguir actuando poco inteligente. O sea, no podemos seguir actuando neciamente si aquí en esta palabra de Dios lo encontramos todo para ser hombres y mujeres de bendición. Hombres y mujeres que marquen la diferencia a un mundo en oscuridad. Amén. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es de todo problema en medio de la pareja. El Señor nos dice hoy a nosotras las mujeres, obren sabiamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. Y cuando le comenzamos nosotros como mujeres a llevarle estos problemas al Señor y a dejar que el Espíritu Santo sea el que nos
dirija nuestras palabras, que dirija nuestras palabras, hermano, él comienza a orar en paz y en tranquilidad y comienza a actuar en medio de esa relación. En 28 años que llevo con mi esposo y siempre en los caminos del Señor, porque siempre hemos estado desde antes y después de casarnos en el camino del Señor, sirviéndole en su obra y todo, pero hemos tenido momentos difíciles, momentos muy difíciles, hemos tenido adversidades como familia y como pareja, hemos tenido adversidades. Y a veces queriéndonos portar neciamente, pero como hemos aprendido, por lo menos yo lo he aprendido, de llevarle todo al Señor, digo, Dios, obra y quita toda necedad de mi vida, Dios, porque quiero que se cumpla la primera parte de Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica la casa. Yo no quiero, Señor, que se cumpla en mi hogar, en mi casa, en mi familia, la segunda parte. No quiero derribar lo que tú has permitido que esté construyendo. Ahí es donde se obra sabiamente y ahí es donde se quita la necedad, pero se necesita ir a la presencia del Señor, se necesita estar en comunión con el Padre Celestial para derribar toda fortaleza, para derribar al adversario, para derribar al enemigo de nuestras almas, al enemigo de nuestros hogares, estar en comunión con el Padre Celestial. Usted y yo, hermanos queridos, tenemos una arma poderosa, poderosísima, que es el poder de Dios en nuestras vidas. Solo que no nos apropiamos de eso. Cuando el Señor nos dice en su palabra, airados pero no pequéis, ¿qué está diciendo Él? ¿Usted como hijo mío no tiene derecho a airarse? ¿O qué nos está diciendo el Señor? Como seres humanos, hasta el mismo Señor Jesús se airó, ¿no? Él más de una vez tuvo ira y más de una vez allá le dijo sepulcros blanqueados, generación de víboras y todo eso, más de una vez. Pero eso no era motivo para condenarlo, ¿cierto? Porque tenemos a un Dios de oportunidades. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y a veces no aplicamos esa palabra y nos portamos neciamente. Si el Señor me dice en su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué debemos de hacer como hijos y conocedores de esta palabra? Ir y ponernos a cuenta, ir y pedir perdón. Nos dice la palabra, ¿cuántas veces dice la palabra que debemos de perdonar? 70 veces 7. Y yo no puedo entender cómo un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene en su corazón arraigado a Dios, puede irse a dormir con su esposa, enojado con su esposa, con su esposo o con sus hijos. No entiendo cómo le dan tanta oportunidad al diablo para que venga a hacer y deshacer en su vida, cuando el Dios Todopoderoso nos dice qué debemos de hacer para que no se acrecen, para que no se crezca el problema, la dificultad. Es como cuando el padre le dice al niño, bueno, no haga esto,
no haga esto, porque si usted sigue subiéndose ahí en esa silla, se va a caer. Y si usted se cae, pues yo también le doy por desobediente. Y el niño comienza y sigue subiéndose en la silla, y sigue subiendo en la silla, hasta que ¿qué? Se cayó, ¿cierto? Se portó neciamente, ¿cierto? Y el papá, ay, pobrecito, no, se cayó, mire, no, era mi hijito. Y no cumplió su palabra de castigarlo. ¿Qué hizo? Nada, le está dando antes alas para que lo siga haciendo. Y lo está antes dañando, porque si no se corrigió, si no se le cumplió, él dice, no, mi papá no tiene palabra, entonces no, si lo sigo haciendo, pues me volveré a caer y me volveré a levantar. Pero con Dios no es así. Con Dios, si Él nos advierte, si Él nos dice que no nos portemos neciamente, es porque si lo seguimos haciendo, vamos a terminar mal. Porque Él sí cumple su palabra. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, y se corrompió. ¿Cuándo decimos que no hay Dios? Cuando hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Usted podrá congregarse, usted podrá estar cantando, sabrá las alabanzas al derecho y al revés, usted podrá estar llevando una palabra de oración, pero cuando no se hace la voluntad de Dios, no estamos en nada, hermanos. Porque el hacer la voluntad de Dios es lo que nos cambia, es lo que nos edifica, es lo que nos transforma. Amén. A veces nos portamos neciamente cuando, como conocedores de las verdades de Cristo, seguimos obrando en esas áreas que el Señor quiere y que usted sabe que debe de entregarle a Dios. ¿Pero cuál? Los celos. A veces celos. Los celos en medio de los hogares son dañinos. Y la palabra del Señor nos habla de los celos. Y usted lo ha leído. Pero y sigue ahí. Se está portando neciamente. Está negando a Dios. Está diciéndole a Dios, tú no puedes con esa área de mi vida, con los celos, tú no puedes. Porque vea. Y el Señor sí puede. Lo que pasa es que usted no se la ha entregado. No ha dejado que Él actúe. A veces nos portamos neciamente cuando no perdonamos. Y dice el Señor que debemos de perdonar 70 veces 7. Debemos de practicar el perdón. Y no vemos la bendición de Dios por eso, porque no ponemos la palabra de Él en práctica en nuestras vidas. Y estamos negando el poder de Dios para cambiar, para transformar, para libertar, para instruir, para enseñar. Amén, hermanos. Dice en Deuteronomios 15:9, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año 7, en el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado.
Guardémonos, guardémonos, guardémonos en el temor a Dios. Porque si no viene otro y dice, vea Señor, Él sabe que hay que perdonar y no lo hace. Y yo he ido más de una vez a que me perdone y no lo ha hecho. Son como cosas de darle el sentido a la palabra del Señor. Pongamos en práctica esto, hermanos queridos, y vamos a ver cómo comienza a ser bendecidas nuestras vidas y a ser bendecidos nuestros hogares. Comencemos a poner por práctica que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y no que se haga nuestra voluntad, porque ahí ya estamos obrando neciamente. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos estar diciendo no hay Dios por ningún motivo. Y no es que lo digamos así, no hay Dios, no, es con nuestros actos y con nuestros hechos que nosotros estamos negando el poder de Dios. Ahí es cuando estamos diciendo no hay Dios, no porque usted lo pronunció. Seamos cuidadosos. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser bendecidos? Actuemos bajo la luz de la palabra del Señor. Es todo lo que necesitamos. Que este 2018, hermano querido, usted tenga planes y propósitos de que Dios sea el centro de su vida. Que todo lo demás usted lo tenga por añadidura. Porque dice la palabra del Señor que las añadiduras son las que nos deben de alcanzar. Las bendiciones, dice, allí no recuerdo la cita, que las bendiciones nos alcanzarán cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Hermanos, muchos se han ido detrás de las añadiduras, portándose neciamente. Cuando Dios dice, dame a mí el primer lugar, que todo lo demás lo va a alcanzar. ¿Cuántos quieren hacer esto en este 2018? Colóquese en pie, hermanos. Colóquese en pie. Mientras que la alabanza